Gracias, presidente. Buenos días. Gracias, consejera, por la explicación. Permítanme que, en primer lugar, salude a las personas afectadas que se han desplazado al Parlamento para seguir el debate y conocer de primera mano las explicaciones que usted nos traslada en el ámbito de la comisión y sobre la que le quería trasladar algunas consideraciones en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, porque el relato que usted nos ha hecho, que no digo que sea parte de la verdad, por supuesto, pero no se acompasa, en opinión de nuestro grupo, con la gravedad y el calado del asunto en cuanto a los tiempos y a la diligencia con la que ha actuado la consejería. No es la primera vez que abordamos en el ámbito de la comisión la escasez de recursos o el poco peso específico que tiene consumo en el ámbito de la consejería y, siendo bien pensado, la razón por la que algunos temas no van al ritmo que debieran pudiera estar fundamentado en esa escasez de recursos, tanto materiales como humanos, que dedicar a las políticas de consumo que tan importantes son para detectar de manera anticipada y para actuar diligentemente cuando se destapan escándalos, no le digo ya de esta naturaleza o de este calado, porque, por lo que hemos podido documentar, no hay parangón de una estafa que haya afectado a tantas miles de personas en este ámbito. Personas sencillas y trabajadoras, que es el primer elemento sobre el que queríamos llamar su atención. Estas personas han sido víctimas de una campaña publicitaria muy agresiva en la que una empresa ofrecía duros a pesetas, por poner un ejemplo gráfico. Personas que necesitaban hacer esos tratamientos bucodentales que en los precios de clínicas conocidas y reconocidas estaban fuera del alcance de las economías de sus casas, y fueron atraídas por esta empresa que supuestamente le iba a hacer lo mismo, con la misma calidad, pero por unos precios muy pequeños y con la capacidad de financiarlo en un tiempo muy largo. Pues el mapeo de las personas que han caído en esa estafa, al final nos da la radiografía de familias modestas, familias sencillas, que no tenían otra manera de acceder a estos tratamientos, que suelen ser las víctimas de todas estas estafas, como pasó con las preferentes y como ha pasado con otras tantas cosas. Por eso era el primer dato sobre el que queríamos llamarle su atención, sobre la escasez de recursos en las familias modestas de las que estamos hablando. Por otro lado, y precisamente quería arrancar en lo de que son víctimas de una campaña publicitaria muy agresiva, que ya debiera haber hecho saltar la alarma, porque no es posible que tratamientos que cuestan 20 o 30.000 euros se puedan hacer por 2.000 o 3.000. Eso ya debiera de haber puesto sobre aviso de que no estábamos ante un negocio muy lícito. Pero luego, consejera, está la lentitud con la que ustedes han actuado en el marco de sus competencias y que ha hecho que hubiera un número creciente de personas que cayera en este problemón, porque para estas familias lo que le ha entrado por la puerta de sus casas es un auténtico problemón. Uno económico, que no es ni el más importante, porque tienen un problema de salud. Tenían un problema de salud que les hizo buscar ese tratamiento a una economía que se adecuara a la suya, pero ahora tienen un problema de salud porque son tratamientos que no han terminado o que, por habérseles hecho de manera deficiente, les está ocasionando dolores, infecciones y no tener ni los recursos ni la capacidad de defenderse ante esto. Porque usted hablaba del asesoramiento, consejera, y de la protección de los derechos. Los derechos de estas familias, de estas personas, ya se han vulnerado. Estas personas ya están en una fase en la que necesitan la restitución de los derechos que les han vulnerado, como personas consumidoras y como personas enfermas. Y en esa restitución hay una parte que es económica y hay una parte que es, digamos, social. Usted misma ha dado el número de quejas que había empezado a recibir la consejería, cómo se iban incrementando. 168, si no recuerdo mal, ha dicho usted en el primer año, 985 el segundo, más de 2.000 en el primer semestre de este año. Ustedes tenían un informe que desaconsejaba la apertura de las instalaciones de la clínica en Sevilla, pero la clínica abrió.
Ustedes actuaron, abrieron un expediente, pusieron una multa de 100.000 euros, pero esto no se puso en conocimiento de la gente. Entonces, los pasos que ustedes han dado han sido tibios y lentos y no se acompasan con, como les decía al principio, el calado del problema que ahora padecen estas personas. Por eso, consejera, aparte de la crítica, que bueno, al final es un desahogo que hacemos en nombre de estas familias, desde Izquierda Unida le queríamos trasladar propuestas concretas, en el sentido de que la Junta tiene que asumir el coste de estos tratamientos y garantizar que se finalizan en condiciones sanitarias adecuadas, porque es lo menos que puede hacer por personas que de haber actuado la Consejería diligentemente no se hubieran visto en este problema. Por tanto, esa restitución económica entendemos que le corresponde a la Junta sin lugar a dudas. Y luego también tendrán ustedes que echar un pensamiento a la cadena de errores y de negligencia dentro de los distintos departamentos que hayan tenido que ver con este asunto, porque a lo mejor también habrá que abrir algún tipo de expediente en el ámbito personal, porque alguien no ha hecho bien su trabajo, consejera. Y habrá que asumir responsabilidades y pedirle disculpas a esta familia y reformar esos puntos de la cadena de inspección y de fiscalización que han fallado y que han dado como consecuencia que algo de estas dimensiones pudiera pasar. Y por último, y ya le digo, están abajo, hemos estado charlando con ellos antes, también creo que le agradecerían la deferencia de que luego bajara a saludarles. Son personas muy tranquilas y muy educadas y muy correctas, pero creo que lo mínimo que podrían también recibir a día de hoy, aparte de ese compromiso que le ruego encarecidamente que asuma, de poderle decir a estas personas que se tranquilicen, que la Junta se va a hacer cargo de la finalización de sus tratamientos, de su asesoramiento jurídico y que esto no va a ser en menoscabo de su ya maltrecha economía y de su ya perjudicada salud, pues que bajase usted después y le saludara e intercambiar impresiones con ellos, porque esto es un problema social, consejera, y afrontarlo no puede ser solo el relato de lo hecho debida o indebidamente desde un ámbito administrativo, sino que la Junta debe afrontar el calado social que tiene un problema sanitario de primer nivel y la poca vergüenza que se le ha permitido tener a una empresa que ha estado suelta de mano, como tantas veces les pasa, consejera, por no hacerlo debido en tiempo y forma. Muchas gracias. Total, consejera, que yo pensaba que esto iba a terminar pidiendo usted disculpas y al final vamos a tener que terminar felicitándola nosotros por las actuaciones. Es que hacen ustedes hablar a los muertos. ¿Usted cree que es razonable que diga, con miles de afectados, con un problemón de salud, 3 años con legislación sobre publicidad vigente que no se ha cumplido por falta de fiscalización de las actuaciones de la Junta de Andalucía, con una estafa objetiva, con clínicas deficientes, con profesionales mal formados, con informes oficiales alertando, con un número creciente de quejas? El final de ese relato puede ser que ustedes han actuado con diligencia, con perfecta coordinación, que están garantizando los derechos de estas personas. Es que usted debiera pensar que la explicación no se la está dando Izquierda Unida, la explicación es para las personas que se ven con el problema. La explicación que le da la Junta de Andalucía es que cuando mejor trabaja, estas son las cosas que pasan. Consejera, de verdad, es que no aguanta un empujón ese argumentario. Ustedes no han hecho bien su trabajo y no han cumplido con sus obligaciones. Que la máxima responsable es una empresa sin escrúpulos, que ha abusado de personas sin recursos y por esa situación vulnerable en la que estaban los ha engañado, por supuesto. No, lo tenemos clarísimo. Pero la Administración está para proteger el interés general y defenderlo y no permitir que ese tipo de empresas pueda conseguir su objetivo. Y lo han conseguido. Yo de la intervención de la señora Ferri no voy a hacer ningún comentario porque ella se pone en evidencia sola y no necesita que yo le diga nada. Pero, consejera, a usted, que es a la que nosotros queríamos pedirle su explicación, se la pedimos para trasladársela a esas personas. Mire, si a usted le ha dicho la gente que trabaja con usted que están atendiendo a estas familias y dándole toda suerte de garantía y de tranquilidad para que se sientan respaldadas por la Junta, yo le puedo decir, y se lo van a poder decir, si usted luego baja a saludarle, le puedo decir que no es así. Y me lo dicen estas personas, que se les pone por delante toda
el listado de formularios y el recorrido burocrático que pueden hacer. No se le dice, no se preocupen que aquí estamos nosotros para su asesoría jurídica y para solucionar su problema. No se hace y se puede hacer. Sobre todo se puede hacer porque es inequívoca la responsabilidad subsidiaria de una administración que no ha cumplido con su obligación, con independencia de que el paquete que le tiene que caer a la empresa, al fondo propietario, todo eso es histórico. Pero estas familias que son las víctimas necesitan un respaldo de la Administración, de una Administración que, le vuelvo a repetir, desde que salió la publicidad de que se podían hacer implantes 10, 15 veces más baratos que en cualquier otro sitio, ya debiera de haber puesto un poco de cuidado ahí. Entonces, de verdad, consejera, se lo digo porque la Administración es de todos, es el patrimonio que tenemos la clase trabajadora. No lance usted más, por favor, el mensaje de que han hecho todo lo que se puede hacer y además perfectamente hecho, porque es que entonces es para cerrar, porque si haciéndolo todo bien y lo mejor que se puede hacer, estas son las consecuencias, personas estafadas y con un problema de salud que a ver cómo resuelven, pues fíjese usted si hubieran funcionado mal. No le digo más nada, pero por favor le pido que en su última intervención asuma un compromiso con esta familia de resolver el problema. Y también le insto desde Izquierda Unida a que depure responsabilidades, porque tiene que haber gente en su consejería que su trabajo no lo ha hecho bien y no merece que usted dé la cara por ello. Muchas gracias.